El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. La opinión es una herramienta de construcción de territorio. Compartiendo nuestro punto de vista, generamos desarrollo. En AUPAN Televisión, usted tiene la palabra. Un cordial saludo a todos los televidentes de AUPAN Televisión. Una nueva emisión, un nuevo programa de Tienen la Palabra con los Profes. Con ustedes Víctor Manuel Morato Tobón y mi amigo y compañero Juan David González, que nos presentará el invitado del día de hoy. Juan. Un cordial saludo para los televidentes. A vos, Víctor, mil gracias por estar nuevamente con nosotros en el programa. Y como siempre, hermano, tenemos un invitado muy especial. Aquí vamos a tener que cambiar el nombre al programa. Invitado especial. Sí, invitado especial de los profes, porque siempre tenemos un invitado cada vez muy especial. Hoy nos acompaña el profesor retirado, jubilado, Óscar Monsalve, pero que hace poco me di cuenta que se siente muy a gusto cuando se le dice el nombre completo, Óscar Hernán. Y nos acabó de decir que solamente había tenido una linda experiencia con que le digan su nombre Sopetrán, completo. ¿cierto? Ahorita nos cuenta. Pero entonces, y en este programa va a tener la segunda experiencia. Listo. Óscar Hernán, bienvenido al programa, mil gracias por estar con nosotros. Muy bien, sí, de verdad que me siento muy halagado de esta invitación que ustedes me han hecho. De verdad que estoy feliz acá, de estar con todos ustedes acá. Don Óscar Hernán, ¿cierto? Muy bien. Don Óscar Hernán. Muy bien. Toda la vida lo hemos conocido en Andes, usted es de Andes, ¿cierto? Correcto. Y entonces acabo de mencionar Sopetrán. Cuéntenos esa historia, siendo de Andes, y lo hemos conocido y lo hemos estimado, profesor de todos nosotros. ¿Cómo llega a Sopetrán? Bueno, a Sopetrán pues llego digamos que por casualidad. Yo un día cualquiera llegaba a mi casa en unas vacaciones, llegaron mis primas que son maestras en Sopetrán, y en esa época en que llegaron yo estaba cursando el noveno de bachillerato en la institución Juan de Dios Uribe. Ellas le hacen la propuesta a mi papá y le dicen estas palabras: Enrique, ¿por qué no nos deja llevar a Óscar para Sopetrán para que estudie en la normal, para que sea maestro? Don Óscar Hernán, una pregunta. Entonces ¿Y ellas, por qué solamente a Óscar? ¿O es que eras hijo único? No, en mi casa somos 9, pero resulta que de los 9 yo soy el tercero y alcancé a mis 2 hermanos mayores en el estudio, porque modestia aparte, yo he sido muy estudioso desde que estaba pequeño, me ha gustado mucho el estudio, y entonces yo llegué al bachillerato, a séptimo precisamente, y ahí dejé a mis hermanos y seguí derecho. Entonces las primas mías aprovecharon esa ocasión y yo les seguí la corriente y me fui para Sopetrán. Como premio por ser buen estudiante. Correcto, sí. ¿Y qué dijo don Enrique? No, pero mi muchacho, ¿cómo me lo van a llevar? O qué bueno, hágale, llévenselo. Yo les cuento que a mi papá le sonó la idea porque nosotros en esa época vivíamos muy limitados, económicamente muy limitados. Y yo, por ejemplo, modestia aparte, yo le contaba a mis hijos que yo fui de los estudiantes que me fui con una guapanela. Y entrando a sexto, iba con mis pantalones acá porque no tenía pantalones largos. Yo fui los primeros días al colegio con un pantalón cortico porque no había tela. Siendo un joven fue con ropa de niño, porque sí. En esa época el niño no tenía derecho a usar ropa larga. La situación económica muy limitada, pero más sin embargo el ansia de seguir adelante y de estudiar nunca se me acababa. Bueno, entonces llega a Sopetrán. En su casa, perdón, siempre le dijeron Óscar. En mi casa, sí, todo el mundo Óscar, bien. Ahí se me ocurre otra pregunta, ¿por qué te pusieron Óscar Hernán si te iban a decir solamente Óscar? Oye, pues le digo sinceramente, no sé la historia. Simplemente que cuando yo llegué a Sopetrán y todo el mundo Óscar Hernán, a mí como que eso me sonaba eso tan agradable. Eso era algo para sonoro. mis oídos, muy sonoro, y me encantaba.
Inclusive una vez en la escuela le decía yo a mis compañeras, si me dicen Oscar Hernán sería mejor. Y no. Y no. Y no fue posible. Nunca. Oscar. No No le fue sonó, Oscar. no le sonó, Nada de sonoro a sonor- ellos no. Nada de sonoridad. ¿Y usted se presenta como Oscar Hernán o como Yo Oscar? siempre digo, soy Oscar Hernán Monsalve Mesa, Porque es que yo siempre me presento como David y todo el mundo me dice Juan. Mire, Al contrario. Yo me presento como Víctor Manuel y todo el mundo me dice Morato. Bueno, ¿cuántos años estuvo en Sopetrán entonces? yo me fui a Sopetrán a estudiar lo que fue los 2 últimos años de la normal, que en esa época se decía ciclo profesional normalista, no se llamaba Normalista superior. nada, sino primer ciclo profesional normalista fue lo que llamamos el 10º, y segundo ciclo profesional normalista, El 10º. el 11º. Listo, entonces terminó el bachillerato en la normal, una Sí. normal superior, me imagino. Sí, como normalista. Eso, de Sopetrán. Y de ahí se quedó trabajando en Bueno, Sopetrán, de ahí- se vino para Andes. De ahí me vine para Andes, pero resulta de que en esa época las normales le pedían la papelería a uno, ellas se encargaban de recibir la papelería y la llevaban a la Secretaría de Educación. Uno se venía y le Era le el decían pa- a uno, váyase para su casa, que a usted le llega el nombramiento a su casa. Ah, era el paquete completo. Sí, completo. Listo. Y entonces, de ahí Bueno, y resulta que yo por ahí en... se vino a trabajar a Andes. No, me vine para vivir a Andes porque yo era de acá. Estando yo acá, se llegó julio, agosto y yo sin empezar a trabajar. Entonces me comunico con mis compañeros y ellos me dicen que ya que prácticamente el único que faltaba por empezar a trabajar era yo. Ah, Porque yo era el único de los que nos graduamos allá que no era de Sopetrán. Pues yo me imaginaba que era por eso. nada raro. Entonces, yo fui a averiguar a la Secretaría de Educación y allá en esa época trabajaba un señor don Gonzalo Jaramillo, que era el duro de la Secretaría de Educación en esa época, era el que hacía los traslados y él me colaboró para el nombramiento. ¿Pero lo conocía usted o, No, no me usted, o conocía, fue porque usted simplemente- presentó como...? Simplemente yo me le presenté cómo me llamaba y que yo era exalumno de la normal De Santa Teresita de Sopetrán. Y el hombre mismo, ¿usted no es normalista de la normal de Sopetrán? Yo le dije, sí señor, yo lo voy a ayudar por ser normalista allá. Ah, güey. Y me nombró para una escuelita de turno. Pa' turbo. Listo, o sea, es que lo mandó de punta a punta. De punta a punta. Y resulta de que yo me voy muy ilusionado. Yo iba feliz de la muña, como se dice vulgarmente. Porque en Turbo vive una hermana de mi mamá. Y yo feliz, una escuelita de Turbo, en esa época. Ahí, donde la tía. Y me voy para de mi tía Ligia. Y llegué a Turbo cuando nos presentamos y él llega el secretario de la alcaldía, que ese día no estaba el alcalde, y me tomó los datos y me dijo, sí, esta escuelita queda en Necoclí, por allá por la Loma del Fuego. Del fuego. Me mencionó la Loma del Fuego. Y yo dije, ay, mamá. Le dije, papá, Allá lo van a quemar a uno. es que la Loma del Fuego, ¿dónde quedará eso? No, papá, vámonos. Y mi papá, Ah, ¿usted fue con el papá? con mi papá me llevó. En esa época nosotros no éramos muy dependientes de los padres, así estuviéramos mayores. Entonces me dice mi papá, mío, vamos, si yo veo que esta escuelita no es como para usted, no tiene el ambiente que sea como para usted, yo me lo traigo, nos venimos y hablamos con don Gonzalo. Y resulta de que sí, listo, cuando ya, que por ahí están los de la vereda y por ahí están las bestias, cuando vimos las bestias, y las bestias eran unos burritos. Este burrito es para el profe, y en este burrito la maleta del profe. Preste la maleta, profe. Y nos montamos en ese animalito. Y el papá sin burrito. No, a mi papá también le designaron un burro. Y nos montamos y le quedaban los pies casi en el piso. Y eso era brinque y brinque. O Cuando sea dice que mi ustedes papá, iban en burro pero caminando. Claro, nos tuvimos que bajar. A lo picapiedra. Sí, y hicimos un recorrido a pie. ¿Y entonces qué dijo su papá? No, mi papá Pero iba venga, también, lleguemos, vamos caminando. lleguemos a la escuela. Mi papá iba y vamos a ver cómo es la escuela. Y nos bajamos, nos fuimos caminando. Les cuento que salimos a las 2 de la tarde en Necoclí y llegamos a la vereda a las 12 de la noche. Oh. Y A las entonces, 12 de la noche. Nos atendieron súper bien, con su buena comida, para el profe, que hacía, yo no sé desde cuándo me estaban esperando. Hablé por aquí. Ese día botamos caspa, corriente, hasta las 2 de la mañana.
Ya luego a las 2 nos dijeron dónde íbamos a dormir, nos fuimos a dormir y al otro día nos levantábamos, nos mostraron la escuela y entonces mi papá me dice a las 8 de la mañana, mijo, ¿entonces qué? ¿Me lo ¿Se llevo va para a la quedar? casa? ¿O qué? ¿Cómo ve? No, papá, yo me voy a quedar. Esta gente está muy querida, yo me quedé. Y me quedé trabajando y mi papá se vino. Bueno, y entonces, ¿cómo era esa escuelita? ¿Era una Les chocita, cuento que- sin paredes, un techo de paja, Eso, esa una es carpa de circo? ¿Cómo era esa escuelita? por esa es allá? la descripción que usted acaba de hacer, así era. Era su techo de paja, lo que ellos llamamos estampillos, sosteniendo ese techo y las sillitas allá, los pupitres allá. Como y en, esa era la escuela. como en la escena de la película de Cantinflas. Y el tablero de esos, unos que giraban así y otros que giraban en esta forma. Ajá. Yo, por ejemplo, le dictaba una clase acá, entonces giraba el tablero acá para dejar en blanco para el grupo de allá. Y así, trabajábamos, ese era el tablero que había. Bueno, estaba en la mitad, porque yo trabajaba con primero y segundo. Otro compañero que era de allá de la zona trabajaba con tercero y cuarto. A mí me dijo, no, usted es el profesor, usted es el que viene de la normal, usted es el de primero y segundo, porque usted tiene la metodología. Me dijo el otro compañero, y yo, hágale, tranquilo, no se preocupe. Y empecé a trabajar. Y los muchachos me invitaban a jugar béisbol. Y yo, no, es que ese no es mi deporte. ¿Qué juega usted de fútbol? Y les hice una canchita de fútbol. El riquito allá de la vereda tenía un espacio muy bueno y nos lo cedió, cortamos unas gaudas que había y lo adaptamos para un campo y allá practicamos fútbol. Yo implanté el fútbol en esa vereda. Se llamaba el Almácigo Arriba. la vereda. ¿Cuánto Eso tiempo es estuvo en Sopetrán? No, en Necoclí. Ah, en Ecoclí. En Necoclí, les cuento que no estuve sino 8 mesecitos. ¿En qué año Porque fue eso? como yo tenía rosca con don Gonzalo Jaramillo, mi papá se le metió al secretaría de don Gonzalo después de que me llevó, que para que me trajera. Y Y mi preciso. muchacho está por allá en Sí, el monte, en el plena monte, que selva. esto y esto y aquello, porque mi papá es muy conversador. Mi papá no estuvo estudio, pero es muy conversador. Y mi papá se convenció ese señor y en Sabiduría. 8 meses me trasladaron para acá, para Alto Zenón. Y nunca fui a Alto Zenón. A ver, ahí sí, Bueno, ahí sí. venga, sí tomamos el tinto despacio. A ver, usted se Está fue para bien. Necoclí, se quedó 8 meses. ¿En qué año se fue para Necoclí? En el 75. Ah, bien, listo. 8 meses. Viene nombrado viene trasladado por el duro secretario de Educación Necoclí. para el Alto, Para Alto Zenón. y nunca fue al Alto Y Zenón. nunca fui allá. Les cuento de que cuando yo llegué acá, había concentraciones de quintos en la escuela Juan de Dios Uribe y habían trasladado a uno de los profesores que dictaba ciencias al Juan de Dios Uribe. O sea, la escuela, estamos Un hablando de la centro de escuela, sí, la lo que hoy escuela. es San Juan de los De lo Santos. que hoy es San Juan de los Sí, Santos. para Era que la no escuela, confundamos. era la escuela Juan de Dios Juan de Uribe. Dios Uribe. Ah, ya, listo. Para que Y ahí habían trasladado a un profesor llamado Ismael, del área de ciencias. Entonces esa vacante estaba ahí, aquí en la Juan de Dios, en la Eso, escuela Juan en de la Dios. escuela. Y el profesor lo habían llevado para allá, Para para el Juan de Dios. Es decir, de escuela Juan de Dios para colegio. para Para el Colegio colegio. Juan de Dios, Eso sí, listo. eso. Y en Alto Zenón aún no había nadie. Aún no había nadie, el profesor de Aja lo habían traído. Ya. Entonces usted se Entonces quedó en la que yo había. llego y me presento y de la coordinación estaba encargada una profesora Oliva Estrada, no sé si usted la conoce. Y entonces Oliva Estrada me dice, aquí hay una vacante, Si usted quiere, se si queda. usted quiere, le colaboramos para que se quede, porque yo les caí bien a ella y a Francisco Torres. Ellos dos eran los encargados, los que llevaban la batuta ahí. Héctor Gabriel era el Por eso coordinador. no los conocía, siendo andino. No los conocía, no. Simplemente yo me les presenté. Es que y yo les llevaba- caí bien a los dos. Claro, es que llevaba más o menos 3 años por fuera. 2 años en Sopetrán, 1 prácticamente en Necoclí. Entonces Ahí llegó está, aquí. Sí, y entonces ellos me dicen, aquí hay ¿Qué una dice? vacante, le colaboramos para que se quede. Yo le dije, claro que sí, sabiendo que yo soy de aquí, yo vivo allí en el 8. Claro, colabórenme. Y listo. Entonces al otro día llegó el coordinador y me le presenté. Era Héctor Gabriel Abello. Y me dice Héctor Gabriel, Que no. ¿usted se quiere quedar acá? ¿Usted quiere? Yo le dije, sí, mío, dictando ciencias en estos quintos, esto y esto y así. Yo le dije, yo claro que sí, yo le dicto lo que sea. Yo le dicto lo que sea, y no me diga el hombre, listo, quédese aquí.
Entonces trabajé desde febrero del 76 todo el año. Finalizando el año, él me dice, Oscar, lléname esta solicitud de traslado que yo no lo puedo dejar acá. No lo puedo dejar acá. Ya viene un profesor para acá, para ese puesto. Entonces yo hice llené la solicitud y le coloqué las escuelas urbanas, Juan de Dios Uribe, San Pedro, Luis Gutiérrez, ¿vale? Entonces mira, no, pero coloque siquiera rural, me dice. Yo le digo, no, colóquemelas usted y colóqueme las dos mejores. No me vaya a mandar para cualquier parte. Le dije así. Es que eso es lo bueno de coger cancha. No me vaya a mandar para cualquier parte. Entonces me dice, coloque la Carbonera y la Libertadora. Entonces así las coloqué como él me dijo. A los 8 días, vea la solicitud de traslado, usted le llegó el traslado. Me empiezo, va como rector de la Libertadora. Rector. Va a ser rector de 3 maestros. Allá hay 3 y con usted son 4. Porque esa era una escuelita grande en esa época. Había muchos alumnos y yo llegué allá. Es como yo llegué a esa sí llegó. Yo le dije, muchachos, listo, sí llegó. la carga académica es así, yo soy el director de quinto. En Necoclí me tocó arrancar muy duro, aquí ya no tanto. Tome, yo el profesor de quinto. Sí, entonces usted, Manuel Sepúlveda, usted Manuel, entonces es que, bueno, cuarto, Consuelo, usted me trabaja primero y segundo. ¿Y tercero Bueno, quién? Tercero y el cuarto nos lo trabajamos Con tercero. los dos. Para primero los y tres. segundo y tercero. Del tercero y cuarto, Manuel. Bueno, ¿cómo llega Oscar al deporte del municipio de Andes? A ver, les cuento que a mí toda la vida me ha gustado el deporte y concretamente de esa parte la educación física. Entonces, hubo una época en que se crearon los centros de educación física, no sé si ustedes se enteraron. Claro esos que centros. sí. Los centros de educación física y Por entonces, el 90 fue eso. sí, aquí el primero que empezó con los centros fue don Evelio Peña. Y don Evelio Peña le entregó a Hernán Zapata. Y entonces Hernán Zapata, yo llegué y hice muy buena amistad con Hernán. Todos los cursos que hacía Hernán los hacía yo, porque a mí me ha gustado. Yo era atleta y allá a raíz de eso me fui encaminando por los otros deportes y entonces, como les digo, me ha gustado mucho eso y toda la vida, desde que llegué en el 78 otra vez a la Juan de Dios, era profe de educación física. 30. De ser director de la Libertadora, volviste al Juan de Dios. A la Juan de Dios. A lo que es el San Juan hoy. A lo que es el San Juan, correcto. Don Oscar, ¿30 y cuántos años en el magisterio? Yo trabajé 35 años y medio. Anécdotas con estudiantes que le hayan tocado estudiar con usted. Bueno, como anécdotas. Bueno. No, Vos fuiste el tercero de 9 hijos. Sí, Ya. ¿Le diste clase de pronto a tus hijos? sí, a mis hermanos. Cuando yo llegué, me da mucha risa, porque es que cuando yo llegué y me dijeron, usted se va a quedar acá y va a ser profesor de quinto, y va a ser rector de un quinto, el quinto donde yo era el director de quinto, estaba mi hermanita, mi hermanita, y había, que yo ese año le enseñé a 3 hermanos, a mi hermana y a otros 2 hermanos. Y dentro de los 2 hermanos había uno que era muy jodido. Y yo se no dejaba dictar clase. Y yo llegué y los profesores lo primero que me dijeron fue eso. Yo le dije, "Ay, que yo le pongo tate quieto". Ojo, ya sabía. ojo con ese Monsalve que no deja. Bueno, yo Pues entonces- sabían que los compañeros sabían que usted era el hermano, ¿cierto? Sí, ya se enteraron que yo era hermano de Humberto y Gustavo, que así llaman mis hermanos, de Humberto y Gustavo. Entonces cuando yo iba a empezar el primer día, me llama mi mamá y me dice, mijo, acuérdese que la autoridad entra por casa. Me dijo esta expresión. Sí. Entonces, mamá, ¿cómo que así que la autoridad entra por casa? Exíjale a Humberto y a Gustavo. Si le toca pelarlos, pélelos. Así me dijo mi mamá. Me dio la orden que los castigara. Oiga, pues, que Sí, los claro, porque ¿qué castigara. dice uno? Si este señor le pega al hermano, lo mata uno. Lo mata uno. Entonces, No, pero mi hermano, uno de esos 2 hermanos míos era más fornido. Yo sabía que yo no me podía enfrentar a él, que lo más duro él me iba a dar duro. Entonces, que era el más jodido. Entonces llegué yo a dictar una clase de ciencias cuando él empezó.
En esa época nosotros sacábamos al estudiante que nos daba ahí clase. Y empecé cuando mi hermano por allá con sus alborotes. ¿Sabe qué? Humberto Monsalve, pa' afuerita, mijo. Va, pues. Y no se mosqueaba. Y yo, pare, pues, porque no voy y lo saco. Y me quedé así. Voy y lo saco, mirándolo feo. Y apenas todos los grupos miraban. ¿Qué hubo, pues? Y Cuando entonces, Matico salió, cerré la puerta y seguí mi clase. Terminé mi clase, Cuando llegué a la casa, él le contó a mi mamá. y ¿Cómo le ocurre? ¿Usted cómo es que saca a Humberto de clase que una cosa y que la otra? Mamá, usted no me dijo pues que la autoría empezaba. Eso le dije a mi mamá. Mamá, ¿pero qué me dijo usted? Así me le paré. ¿Pero qué me dijo usted? ¿Qué me dijo? Ah, pero es que no era en serio, mi Sí, no. no era tan en No, serio. a mí me tiene que trabajar, así sean mis hermanitos, pero me tiene que trabajar. Bueno, Entonces salió bravo. Y no, el cagón le dijo a mi mamá que sí, que era que él me estaba faltoneando, y fue que usted sabe que hay estudiantes que tratan de medirle el aceite a uno, Ajá. y eso fue lo que él hizo. Claro. Y a eso le dijo él a mi mamá, es que yo traté de ver cómo era mi hermana, a ver si, Yo ya sé que yo no le vuelvo a joder, y no me volvió a a joder. ver si tenía tiempo. Total remedio, sí, eso fue lo que hizo. Bueno, Óscar, una pregunta, pero me Yo, voy a... después yo terminé de contar esta cosita, Hágale, una pues. anécdota. Y dejé uno de los dos habilitando. Me perdió la salaria. Porque era que no me hacía tareas y y él pensó que era que porque era mi hermano Iba a Se pasar, lo iba a iba a pasar y lo dejé leche. habilitando. Mi mamá se quedó brava unos días conmigo por eso, pero después reconoció que eso estuvo muy bien. Después me dijo, perdone mi hijo, pero uno se llena de rayos, pero estuvo muy bien lo que usted hizo con Gustavo. A Gustavo le dijiste las dos cosas. No, a Humberto fue el que sacaste. al que El que saqué. Y a Gustavo Y a fue el que lo dejó y a gritando. Gustavo fue el que lo dejó gritando. Pero qué hermanito más. Y la hermana, más bravo. La hermana sí dijo, no, yo con esto no me meto. No, mi ¿qué? hermana sí fue muy juiciosa y académicamente le iba muy bien. Me voy a devolver hasta el 75. ¿Cómo fue el viaje Medellín-Turbo? Vea, ¿Eso fue qué? muy ¿Eso- duro. eso también fue a pie o Fue qué? muy duro porque era en carretera destapada y salimos 6 de la tarde y llegamos a las 9 del otro día allá. A las 9 Muy duro. de la mañana. No, a las 9 de la noche. 27 horas. ¿Y Porque eso? en La Llorona nos pararon porque había una mula atravesada, algo así. Ah, no, pensé que, un era un carro de carga. pensé que era un retén y otro No, tipo en de esa sitio. época no había guerrilla. Esa época era muy sana. ¿Y era en qué? ¿En bus o en escalera? ¿En camión? En bus, pero de Santa Fe de Antioquia para allá, carretera destapada. Muy mal. Bueno, Malísimo. y esos 8 meses estuvo en esa escuelita sí. O le hicieron alguna Sí, vea, yo les modificación, cuento. construcción. No, alguna- siempre así en ese tiempo que yo estuve. Y usted volvió. Y yo salía de allá de la vereda. Ay, les cuento que allá fue donde yo empecé a tomar licor. Ah, comenzó a tomar. ¿Cómo si usted siendo estudiante no tomó licor? No, nunca había probado una cerveza, nada de licores, nada. Qué infancia tan sana, a la hermano. Que vereda, conste que Eso y es su papá con maravilloso. su tienda, ¿cierto? O su papá mi en papá el tenía tiempo, mi tienda, una sí. tienda, sí. Es que mi tienda, la tienda. La Una tienda, una fondita Sí, y... no, aquí abajo en la estación. La tienda En la de mi papá. estación que todavía Sí. la tiene. Entonces el aguardientico. Y entonces los señores de la vereda me dicen, profe, usted tiene que tomarse un aguardientico diario para que no lo coja la tierra. ¿Cómo así? A ver, tierra. venga. Así me dijeron. Para que no lo coja la tierra. Sí, y resulta Y es que por allá la no tierra co- que tenía malos tenía que... No, ellos se referían a que de pronto no me diera una peste, no me dieran parásitos, no me diera algo raro, es decir, no me enfermara. Me dijo, tómelo, profesor, en la mañana. En ayunas. Y yo empecé a tomarme en ayunas ese traguito de aguardiente, me caí en reversa porque con dolor de estómago. A uno en ayunas tomarse un trago de aguardiente. Entonces yo empecé con media. Esa media me duró Media. un mes. Sí, porque yo me tomaba un traguito Media chiquito. copita. Ah, media, Ya pues, los- no, pues, a pensé los- que era media diaria y uno... pues, A los 2 meses, al siguiente mes, ya no era media, ya era una botella. Y yo tuve, ya cuando me iba a venir, yo me tomaba 2, 3 botellas de guaro, es que por salud. O sea, que así te tomaba la... Ah, pero la media en el mes. Pero yo me lo tomaba por salud, no por emborracharme. No por placer, sino por salud. Exacto. Vea usted. Y cuando llegó aquí, que su papá se dio cuenta de que usted, Usted ya ya estaba tomando tomaba aguardiente. aguardientico. Eh, Él se le creyó el cuento que era por salud.
Porque es que ese cuento es muy no. ese cuento entra más en reversa que el aguardiente en ayunas. Yo mientras estaba en la casa, yo no tomaba sino cervecita, yo salía y tomaba cervecita. Yo llegué allá, mi mamá me decía, ¿usted viene tragueado? Yo decía, sí, me tomé una cervecita y no más, pero no me decían nada, porque yo nunca llegué borracho cuando estuve soltero. O sea, que casado si llegaste borracho. Casado sí. Ahí sí. Eso tiene que pasar borracho, dice. Entonces el retiro fue en el Yo me retiré en el 2009. 2009. Sí, cumplí los 50 en el 2005 y en el 2009 me retiré. Bueno, y Por cumplimiento de tiempo laboral y por edad de retiro, ¿cierto? No, yo, ¿cómo le explicaré yo esa parte? A ver, yo cumplí los 50 y me quedé trabajando esperando la primera pensión, las pensiones, que yo cogí las 2 pensiones gracias a Dios. sí, mientras que llegaba pues la Sí, primera sí. mesada. como La se primera dice. mesada, sí, que Eso. llegó al año y pico. Eso sí. Bueno, Entonces yo ya seguí trabajando y ya me sentía cansado y un día en el 2009 dije, tomé la determinación, me voy. ¿Y el así fue. deporte después del retiro? Y resulta de que yo seguí vinculado con el deporte entrenándole los equipos al San Juan. 3 equipos, escolares, categoría A y categoría B. Y hasta el año antepasado. Ya el año antepasado tiré la toalla porque ni unos agradecimientos ni nada, entonces noté esa situación, entonces no volví. Pero seguí vinculado con la Pony. El que entrena la Pony es mi cuñado, Herman, y entonces ahí estoy al pie de él y le colaboro a él y me va bien con él. Porque él de vez en cuando me dice, tenga esta camiseta, tenga esta sudadera, tenga este par de tenis. Mientras que cuando le estuve colaborando a la institución, ni unos agradecimientos me daban. Entonces, esa fue la situación. Y todavía estoy vinculado con el deporte, por ese lado. bueno, ahorita fuera de cámara nos contó que usted entregó la renuncia y que se fue a pasear. Ah, sí, yo dije, al menos en el 31 de diciembre del 2009, y ese mismo 31 al otro día empacamos maletas y nos fuimos para México, mi esposa y yo, y nos quedamos mes y medio por allá. Y en México tienen... En el México vive mi hijo y mi hijo mayor. En este momento hay 2, mi hijo mayor y la niña de la casa, que están trabajando allá. Entonces allá quedó un mes y medio y usted se desentendió de Me desentendí de papeles, me desentendí de todo. Ya luego vine y me empecé a organizar la papelería para la liquidación, que me llegó muy tarde. Porque yo fui muy tranquilo también para pedirla. Pero pasó Y no muy- tenía afán tampoco. Exactamente, igual se fue a pasear donde estaban los Sí, hijos. esa plata estaba ahí. Eso. Y El deporte, o sea que usted dedicado al deporte de Andes, toda la vida. Al deporte Desde el 70. escolar, Al deporte escolar. al deporte escolar. escolar, al deporte correcto. escolar. al deporte en formación. Cuando estuvo en bachillerato, estudiando bachillerato, también También era deportista, pero por la parte del atletismo. ¿En qué modalidad? 400, 800, No, lanzamiento. en cuestión de 5.000 metros. Don bueno. Leonel Ramírez nos ponía a trotar de ahí del colegio a San Bartolo y entonces hacíamos la doble a San Bartolo y volvíamos al colegio. Y yo y un compañero que se llama Oscar Hernández comandábamos la parada en el colegio en la parte atlética. era muy bravo en Leonel, ¿cierto? ¿Ah? En la parte deportiva era Muy exigente, muy militar. No era don Leonel y cualquier cosita que uno hiciera para fuera de clase. Una cosa de eso. ¿Qué extraña usted del magisterio? ¿O usted Víctor, le cuento que yo no he extrañado nada. ¿Por qué? Porque resulta que, Todos le dicen uno que quiere que yo volver, desde no los extrañaba 40 nada. años me empecé a hacer un trabajo psicológico como para retirarme rapidito. Les cuento, si cuando yo cumplí los 50 el gobierno me hubiera dicho, tenga su pensión y tenga su liquidación, yo cumpliendo los 50 me había retirado. Qué bueno. Yo me quedé 4 añitos más ahí esperando que me llegaran las sí, pensiones. ya la seguridad Sí, económica? Pues. sí, a mí me rogaron mucho que me quedara, que estaba muy entero todavía, que estaba muy joven, pero yo dije no, ¿Y quién te yo rogó? me voy a ¿Quién te descansar. robó? ¿Quién te robó? Ah, ¿Quién lo te robó? rogó que te quedara? Mi compañero Hernán, uno de mis hijos,
y otras compañeras ahí en el colegio, pero yo dije, no, yo tomé la decisión, me voy ya. Y así fue. Y así fue. Y no te ha, pues decís que no se extrañaba No, nada, o sea, no te no, ha pesado porque- haber tomado esa decisión en ese momento. No, porque yo Para nada. he seguido activo todavía. Prácticamente he seguido activo todavía. Exacto. Vea, tengo 61 años y todavía me he metido a torneos de fútbol. Bueno, don Oscar, muchas gracias por aceptarnos la invitación, un programa muy agradable. Gracias a ustedes, de verdad que muchas gracias, me siento muy bien, me he sentido muy bien, muchas gracias. Bueno, señor, ahí nos quedarán historias por contar como siempre. Y hasta un próximo programa. Víctor. Muchas gracias por estar con nosotros en Tiene la Palabra con los Profes. La opinión es una herramienta de construcción de territorio. Compartiendo nuestro punto de vista, generamos desarrollo. En AUPAN Televisión, usted tiene la palabra. AUPAN, la televisión de los andinos.